Bienvenidos a Micrófono Abierto. Le damos la más cordial bienvenida a este podcast que hemos creado exclusivamente para usted y en el cual nos atrevemos a hablar de libros y de literatura. Como verán, estamos estrenando formato, ¿verdad? Por primera vez nos atrevimos a hablar en audio y video porque solo lo hemos hecho en audio. Así que esperamos que sea de el agrado suyo y que nos siga acompañando en los siguientes episodios, ¿verdad? No me encuentro solo, me encuentro bien acompañado por una persona que estimo mucho, ¿verdad? Una persona que cada locura que yo hago siempre está ahí presente. A cualquier cosa, en cualquier momento y en cualquier lugar. Me encuentro con la inmarcesible, la ineludible, la intangible y el heraldo de los dioses olímpicos, ¿verdad? Mildred Mejía. Hola Mildred, qué bueno que me puedes acompañar en esta nueva aventura. Hola Carlos, un gusto como siempre estar en el canal, ¿verdad? Como decís vos, en este nuevo formato que pues nos atrevemos como siempre a apostarle a cosas nuevas, siempre haciéndolo con toda la pasión del mundo y aquí estamos en este ambiente tan acogedor y bueno, qué mejor que rodeados de lucecitas así y café, que es lo mejor. Café, sobre todo café. Y bueno, les agradecemos también a la gente de Macchiato muy Lounge. Amables de Macchiato, no sé cómo se dirá, Lounge, ubicado en el barrio, creo que es la Colonia Trejo, creo que es aquí. Creo que es la 24 Avenida, entre 9 y 10 calles de San Pedro Sula. Macchiato Lounge. Véngase para acá, venga a disfrutar de esta maravillosa comida que es muy deliciosa. El ambiente es muy rico. Bueno, como verán ustedes, aquí están capacitados con todos los fierros, como dicen, ¿verdad? Sí. Para ofrecerle un ambiente especial, ¿verdad? Bueno, Mildred, creo que podemos comenzar. Se preguntarán qué fregados estamos haciendo acá. Sí. Y de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de 1984. Esta ¿verdad? Belleza. Es un libro descomunal, por donde lo podamos ver. Un libro muy vigente, un libro que creo que se le puede llamar un libro profético. Correcto. Profético porque muchas de las cosas que se presentan, muchas ideas que plantea el autor, creo que están sucediendo, obviamente en diferentes escenarios, ¿verdad? Correcto. Pero esa es una de las características que tiene George Orwell. Es un profeta, ¿verdad? Y no solo con este libro, por ejemplo, con Rebelión en la Granja, otro librazo, ¿verdad? Así que si usted no ha tenido la oportunidad de leerlo, aunque a estas alturas creo que todo el mundo ya se tuvo que haber leído. Cualquier buen lector, Carlos, cualquier buen lector. Correctamente. Lo puede encontrar en cualquier librería, sí, habidas y por haber. Creo que es una obra que no es difícil de encontrarla, así que pues los invitamos a que lo puedan comprar, ¿verdad? Y vamos a hacer un análisis, no sé cómo se le puede llamar, un conversatorio, ¿verdad? No somos docentes, no somos expertos en literatura, ¿verdad? O sea, todos los comentarios que vamos a abordar, creo que sería comentarios sobre la perspectiva de un lector, ¿verdad? Apegados a nuestra experiencia como lectores. Es correctamente. Entonces, ¿cómo podemos comenzar? O sea, ¿qué podemos comenzar diciendo acerca de este libro? Porque tiene muchos aspectos literarios, sociopolíticos,
vaticinadores, obviamente es literatura, ¿verdad? Correcto, Por donde lo sin duda. querramos ver. Entonces, no sé, Mildred, si nos puedes hacer así como que una pequeña, mostrar a los lectores cómo se estructura o cuál es la información que tenemos acerca de esta maravillosa obra. Pues antes que nada me gustaría comenzar pues dando una breve sinopsis, ¿verdad? Del libro para que las personas que pues no lo han leído comprendan. Este es el género de literatura distópica escrito por George Orwell, ¿verdad? Su nombre real pues era Eric Arthur Blair, pero se le conocía como el seudónimo de George Orwell. La novela es escrita en el año 1948, pero pues es publicada hasta el 8 de junio de 1949. Y desde aquí pues va el primer dato interesante porque fue escrita en 1948, se publica el siguiente año y pues en 1950, que es el año que sucede luego, pues muere George Orwell de tuberculosis. Él ya escribió el libro estando enfermo, muy enfermo de tuberculosis. Imagínate cuántos años antes ese libro escrito, por eso decimos que es literatura distópica. ¿Y qué es la distopía? Es un futuro terrorífico para nosotros, ese futuro de que todos sabemos que va a pasar, pero nos da miedo aceptarlo, Carlos. Entonces, 1984, pues básicamente eso es lo que nos muestra una realidad que se ve venir, pero los seres humanos muchas veces nos negamos a aceptar. Y fíjate que es una distopía, perdón, bueno, bueno, a mí me da miedo. O sea, imagínate, aunque hay que decirlo, bueno, yo por lo menos yo conozco un país que vive exactamente como se muestra en la obra. Todos conocemos el caso de Corea del Norte, ¿verdad? Creo que es el país o el régimen que se apega más a lo que el escritor escribe o describe, perdón. Sí, el personaje central del libro, Winston Smith, un señor podríamos decir, y el libro pues se basa en 3 superpotencias. El mundo en ese entonces, en 1984, estaba dividido en Oceanía, Eurasia y Asia Oriental, pero la novela pues transcurre en la Franja Aérea 1, que es conocida como Oceanía. Entonces de ahí parte, ¿verdad? Oceanía en este entonces está bajo un régimen del INSO, que es, en neolengua es INSO, pero en realidad significa socialismo inglés, que ya pues vamos a explicar ahí qué es la neolengua. Bueno, eso que mencionaste es algo como para ponerse a pensar y lo que quiere tratar de decir el autor, porque la pregunta es, ¿qué pasó para que llegáramos a este punto? O sea, en el libro toda ese ambiente, esa distopía, o sea, ¿qué sucedió para que llegáramos a semejante situación? Y eso es una de las cosas que el mismo libro contesta. Obviamente hay que tener una mente de un buen lector, ¿verdad? El autor acusa directamente al socialismo. O sea, esta vaina está sucediendo porque el socialismo se salió de control, ¿verdad? Correcto. Entonces, bueno, el partido que maneja el gobierno es el partido británico socialista, no sé cómo se le puede llamar. Socialismo inglés. Correctamente. Entonces, recordemos y que no hay que olvidar que hay que leer un libro relacionado al contexto en que se publica, ¿verdad? Correcto. O sea, recordemos que el libro es occidental, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo estaba lo de la Guerra Fría, creo que ya había comenzado, creo que Winston Churchill, perdón, el primer ministro británico, vaticina o antes de morir hace la declaración fuerte que dice que hay que tener cuidado con la Unión Soviética, porque la próxima guerra que habrá no va a ser una guerra mundial, sino va a ser una guerra fría. Entonces, o sea, este hombre vaticinó la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y vaticina la Guerra Fría. Entonces, ese es el momento donde la Guerra Fría, esa guerra entre Estados Unidos, entre Occidente y Rusia, la Unión Soviética, pues está comenzando, ¿verdad? Sí. Entonces,
Bueno, eso es lo que plantea él, ¿verdad? O sea, bueno, obviamente es lo que yo percibo como lector, ¿verdad? No es la verdad en la piedra, ¿verdad? Y recuerden que ustedes tienen que tener su propio criterio para leer cada libro, ¿verdad? Entonces, no sé si podemos hablar, Mildred, de qué aspectos tiene esta sociedad distópica, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, yo hice un pequeño ensayo, ¿verdad? Sobre algunos aspectos. Uno de ellos es la vigilancia y el control gubernamental. Correcto. ¿Verdad? El libro se publica en 1949, obviamente no existe la era digital, pero como ya les había dicho, o sea, Orwell es un profeta y vaticina a lo que estamos viviendo hoy, la era digital, o sea, cómo nos van a vigilar, ¿verdad? O sea, bueno, me recuerda aquel caso de que sucedió hace unos meses en un muchacho, creo que había salido de un aeropuerto, no me acuerdo en qué país, pero iba rumbo para España y había escrito o había publicado, había hecho una publicación en el Snapchat que tenía una bomba en el avión, ¿verdad? Entonces, imagínate que, o sea, nos vigilan constantemente porque al nomás entrar al espacio aéreo español, inmediatamente lo intercepta un avión caza de la Real Fuerza Aérea Española y obliga al piloto a que aterrice de emergencia porque hay una persona que acaba de publicar que lleva una bomba. Entonces, creo que tal vez la comparación es un poco rebuscada, pero creo que es un buen ejemplo, ¿verdad? Para poder sacar a luz que la privacidad pues no es tan privada en un 100%, ¿verdad? Por ejemplo, dice, en la era digital actual, la vigilancia masiva es una preocupación creciente. Los gobiernos y las corporaciones recopilan, datos de los individuos en el Internet, en dispositivos móviles, cámaras de seguridad, tarjetas de créditos y otros. Bueno, es lo que estábamos hablando en los dispositivos móviles, ¿verdad? En las redes sociales, obviamente, todo se sabe, ¿verdad? Sí. En el Facebook, en el Instagram, en el MoneyGram, en el Instagram, perdón. Sí. Entonces, ese es un aspecto que puede encontrar. La otra, la número 2, perdón, es la manipulación de la información de propaganda, ¿verdad? Bueno, este es un aspecto que ya se conoce, ¿verdad? El Tercer Reich, durante la era nacional socialista en Alemania, esta es una de las principales armas que el gobierno utilizaba para poderle lavar el cerebro a las personas y que creyeran que el gobierno está haciendo lo correcto, ¿verdad? No sé si tienes algún dato extra interesante acerca de lo antes planteado. Y el tercero, y que esto es algo que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, es la erosión del lenguaje y el pensamiento crítico. Uy, sí. Esto es, creo que hay que ponerse, ¿cómo plantearlo? O sea, esto es grave. Esto es grave porque en la sociedad en que vivimos, o sea, vivimos en una simplificación del lenguaje y el discurso polarizado que pueden obstaculizar el pensamiento crítico. O sea, la sociedad de hoy, o esta minoría que quiere manipular la sociedad de hoy, quieren tergiversar el lenguaje y que tú sustituyas palabras por otras, porque lastimosamente vivimos en la era de los ofendidos y a algunas personas no les gusta cómo se sienten o cómo son llamados por el lenguaje en el cual crecieron, ¿verdad? No sé si tienes algún dato más interesante. Yo pude encontrar estos tres, obviamente hay más, pero creo que por el momento yo me voy a detener en la erosión del lenguaje, porque aquí hay mucho para poder
decir, y obviamente Muy, vamos a hablar mucho hilo que correctamente. Hay muchos aspectos literarios, porque el sí, libro es literatura y lo vamos pura. a poder mencionar. Sí, me gustaría, bueno, adherir en los 3 puntos. En el primero, que es esto de la digitalización, ¿no, Carlos? Y es algo bien interesante, en el libro lo plantean como telepantallas. Ellos constantemente estaban siendo vigilados por telepantallas, tal como ellos dicen, todo el tiempo, o sea, no se podían despegar, incluso cuando dormían, los habitantes pues de Oceanía tenían que estar meramente siendo vigilados. Y bueno, vos planteaste un punto sobre este caso del joven que publicó algo en Snapchat, ¿no? Pero creo que todos hemos vivido esto de las telepantallas, incluso ahora mismo estamos sobre telepantallas, Carlos. Y un punto, un ejemplo súper sencillo de explicar es que vos podés estar hablando de un tema con tus amigos, con tus familiares, te vas a tu dispositivo móvil y te aparece publicidad de lo que acabas de hablar. Si hablamos de desodorantes, voy ahora mismo a mi Instagram y me van a aparecer anuncios de desodorantes. Entonces, creo que mejor ejemplo no hay. No, y el famoso juicio que le hicieron al creador de Facebook, no me recuerdo el nombre, sobre la privacidad, o sea, qué tan privada es la plataforma que maneja él. En este famoso juicio, que no me acuerdo si ese fue hace un año, 2 años o 3, pero, o sea, él prácticamente queda mudo porque, o sea, acepta que la plataforma no es tan privada como nos hacen creer. Sí, y bueno, me gustaría también hacer una recomendación aquí, ya que hablamos no solo de literatura, sino de todos los artes, en Netflix, para que podamos ver sobre un documental que se llama El dilema de las redes sociales. Ahí nos muestran la realidad de cómo la privacidad de nosotros está en 0%, porque, bueno, mayor ejemplo, lo que plantea George Orwell en el libro 1984. El segundo punto que tocaba sobre 1984 era la manipulación de la información o la propaganda, ¿verdad? En Honduras. En Honduras nosotros lo vivimos constantemente, amarillismo en la prensa, sí, no solo en eso, en el arte incluso, creo que hay mucha degradación, mucha manipulación, la información, bueno, y Winston, que es nuestro personaje central, pues trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde que es todo lo de la verdad no tiene nada. De la verdad no tiene nada, porque cada ministerio pues es todo lo contrario. Está el Ministerio de la Verdad, que es como Miniver en neolengua, el Ministerio de la Abundancia, que se encarga de escasear a las personas, que es justo lo que nos pasa a nosotros. O sea, cada título de los ministerios es justo la antípoda, o sea, es lo contrario de lo que de lo que el nombre lleva, ¿verdad? Exactamente. El Ministerio del Amor, pues, se encarga de torturar a los disidentes del partido. Imagínate, del socialismo del inglés. Amor, ¿verdad? Exactamente. Los torturan amorosamente. Y hay una especie de tortura por ahí que me llamó mucho la atención, porque si te remontas a las series, por ejemplo, de narcotraficantes, vas a notar también que está el tipo de tortura, incluso en las cárceles colombianas. Estuve leyendo que se daba este tipo de tortura, que es conocida como la tortura del cuarto 101, que sí, es una tortura personalizada. El famoso 101. 101, exactamente, que es, o sea, lo que más te da miedo, porque lo que te da miedo a vos no es lo mismo que me da miedo a mí. Entonces, una tortura personalizada. En este caso, pues Winston eran con las ratas, ¿no? Entonces ahí se le aplica una especie de tortura, pero bueno, yo no les quiero dar spoilers. Sí, no vamos a hablar mucho de la estructura del libro, o sea, los personajes y cómo va la trama y todo eso. Para que lo lean. Es para que lo lean, aunque a estas alturas creo que la mayoría ya lo ha de haber leído. Pero para no echar a perder la lectura, creo que vamos a omitir eso, ¿verdad? Bueno, los aspectos literarios que puede encontrar, por ejemplo, déjame buscar acá, porque aquí lo había apuntado yo, es el estilo de escritura del escritor que es descriptivo, hay libros, perdón, de que son descriptivos, pero que las descripciones no aportan nada a la narrativa. Esto es, creo que un dato bien interesante, enriquece mucho porque las descripciones que hace
el autor, obviamente son verdaderamente importantes porque, o sea, si vas a narrar algo, o sea, de una distopía, o sea, tenés que ser exactamente detallista. Correcto. Para que el lector, o sea, vaya creando en su mente las imágenes, ¿verdad? De cómo son las cosas. Vaya, por ejemplo, cuando Winston va caminando, que dice que se encuentra con carteles donde del gran hermano, del Big Brother. No vamos a decir Big Brother porque se suena como medio trilladito, ¿eh? Entonces, esto es un aspecto importantísimo. El libro es totalmente descriptivo, pero me gusta porque la genialidad del escritor es no abrumar al lector. O sea, es descriptivo, pero no abruma en ningún momento. Obviamente esa es la genialidad de él. O sea, se nota que Orwell es un maestro narrando, ¿verdad? Otro aspecto que pueden encontrar es el simbolismo. O sea, hay mucho simbolismo en cada línea en que se va narrando, ¿verdad? Esto está por esto, está por lo otro, perdón, y eso es un aspecto literario, ¿verdad? Dice la caracterización compleja de los personajes. Obviamente hay una lucha interna. Por ejemplo, nuestro personaje principal, Winston, es una persona que está luchando internamente, ¿verdad? O sea, él sabe que lo que le están diciendo no es cierto, ¿verdad? Entonces él tiene ese grado de pensamiento crítico, ¿verdad? La atmósfera opresiva, ¿verdad? Y la narrativa distópica y crítica social, ¿verdad? Creo que esos 5 son los aspectos literarios que pueden encontrar. Obviamente hay más, ¿verdad? Pero como siempre decimos, usted que es un buen lector, usted tiene que crearse, ¿verdad? Su propio criterio. Sí, solo para agregar ahí en donde mencionas sobre lo tan crítico que es Winston, ¿no? Que creo que es el eje central en realidad del libro, porque, o sea, si Winston no hubiese sido disidente del partido, pues no hubiese obra, no hubiese 1984 Así como es. tal. El pensar diferente, ¿no? Como decía nuestro amigo Nando, ahora a la gente le duele pensar, pues a Winston no le dolió pensar. Y hay una frase, perdón, sí, que me gusta repetir a mí: no asumas nada y cuestiona todo. Exactamente, ¿verdad? Sin duda alguna. En las palabras de Winston sería decir que 2 más 2 son 4. De ahí depende la libertad y todo lo demás vendrá por añadidura. Sí, eso. Porque si el partido les decía que 2 más 2 era 5, ellos tenían que darlo como tal. Entonces Winston comienza a cuestionarse, ¿no? Y por eso digo que es el eje central del libro. Y bueno, Winston aquí dice una frase que es muy poderosa, de tantas que aparecen en el libro. No se van a rebelar hasta que no tengan plena conciencia de su fuerza y no serán conscientes hasta después de haberse rebelado. Esta es la dificultad. O sea, la importancia de tener ese criterio propio. Y ¿verdad? No venderlo. Y no venderlo. Mira que otro aspecto que me recordaba, perdón, ahorita, es, por ejemplo, fíjate que estaba en el Instagram y tú sabes que los medios de comunicación, o sea, ya sean noticias o otros, pues suben videos de reportajes y todo eso, ¿verdad? Entonces me encontré con un canal ruso, ¿verdad? Y me pareció curioso el mensaje que salía arriba del nombre del canal. Decía: medio de comunicación controlado por el Estado de Rusia. Wow. Entonces, o sea, yo me puse a pensar, ¿verdad? O sea, bueno, estamos viviendo la guerra entre Ucrania y Rusia. Obviamente Estados Unidos está en contra, ¿verdad? Y recordemos que nosotros vivimos en las faldas de los gringos. Entonces, me da curiosidad, o sea, ¿por qué esta aplicación me va a decir eso? O sea, ¿cuál es la intención del Instagram decirme que este medio es controlado por el Estado ruso? Entonces, ahí recae la manipulación.
Exactamente. ¿verdad? Informativa. Informativa. Amarillismo. Todo. Amarillismo, correctamente. O sea, si es controlado por el Estado ruso, o sea, no me interesa. O sea, yo tengo que tener la suficiente inteligencia para poder pensar o para tomar la decisión si yo considero si la información que me están dando es una información ¿no? manipulada, ¿verdad? Correcto. O sea, yo no necesito del Estado para que me diga este medio es controlado por el enemigo, que es lo que pasa en el libro, porque vaya, por ejemplo, cuando ponen a las personas, en el libro aparecen varias escenas donde sientan a las personas y vamos a escuchar el discurso del odio del día, ¿verdad? Donde se acusa al enemigo, no me recuerdo el nombre del enemigo. Emmanuel Goldstein. Goldstein, correctamente. O sea, él es un disidente, logró escapar y hace una hermandad, una especie de hermandad, correctamente. Entonces, sientan a las personas para que se den cuenta ellos. No es para que se den cuenta, perdón, para decirles o manipular a la gente. Miren, él es el enemigo. Y atáquenlo. 2 minutos de odio. Señor. Correctamente. Y en el libro pues se describe que la gente se para y empiezan a insultarles, decirles cuánta babosada se les venga a la mente. O sea, y existen las 2 semanas de odio también. O sea, es algo continuamente. No es como que, no, aquí para, no. Eso sigue. Y hoy en día pues también vivimos, y no solo 2 minutos de odio, sino yo diría más bien algo permanente, Carlos, porque hoy en día te publican la imagen de un político, te dicen algo sobre él también. La gente, para ofender a los demás, es lo de menos. Creo que se perdió la amabilidad, la simpatía en todos los sentidos. Entonces, ahí está la distopía clara nuevamente que George Orwell nos muestra. Sí. Quiero volver por ejemplo, a lo al tercer aspecto que les había dicho, que es el que más en sociedad de Occidente, creo que es el que más se viene como que va atinando a lo que estamos viviendo, el famoso lenguaje inclusivo. No estoy diciendo que estoy en contra, o sea, para mí decir todos y todas, eso es ser inclusivo, ¿verdad? Entonces, dice la erosión del lenguaje, como les había dicho, y el pensamiento crítico, es una simplificación del lenguaje y el discurso polarizado que pueden obstaculizar el pensamiento crítico y la comunicación efectiva. Fíjate que esto es bien importante, sí. O sea, la comunicación efectiva, porque cuando vos estás jodiendo el lenguaje, o sea, no vas o sea, estás interfiriendo a que la otra persona te pueda entender mucho mejor, o sea, lo estás jodiendo, así. Sí, es cierto, es certero, porque está lo que es la comunicación asertiva, efectiva, son 2 cosas que compaginan, van de la mano. El español es una lengua tan rica, nosotros lo sabemos más que nadie, creo. Y bueno, cuando existe este tipo de degradación, es lamentable para nosotros, sí, que somos amantes de la lengua como tal, del idioma español. Amamos el español. Amamos el español en sí, todos sus sentidos, en todas sus facetas. Lo amamos tanto que no estudiamos inglés por eso. Entonces, cuando existe este tipo de degradación, o sea, es sumamente lamentable. Y bueno, básicamente el partido en el libro eso es lo que hace con la neolengua, una degradación del lenguaje para manipular a los seres humanos. Para manipularlo. Dice aquí el uso excesivo de etiquetas y la deslegitimización, de opiniones divergentes pueden llevar a una reducción, oye bien, reducción en la capacidad en la sociedad para debatir de manera correcta y constructiva. O sea, si venís vos y jodés el lenguaje, no va a haber una cierta confrontación en el buen sentido de la palabra, para poder debatir. O sea, interrumpís eso. Dice acá, los medios, las redes sociales o los medios de comunicación pueden amplificar este fenómeno y fomentar la confrontación en lugar del diálogo y promover la
viralización de contenidos simplificados Sin y duda. sensacionalistas. La censura y la autocensura, oí bien, la autocensura, ¿va? O sea, me voy a autocensurar, ¿verdad? Porque yo ya caí en el hecho de que estoy hablando mal, ¿verdad? Entonces, eso es una autocensura. Dice, también pueden surgir como respuestas al clima de la polarización y la hostilidad en el discurso público. O sea, es el famoso discurso de odio que existe hoy. O sea, a mí no me llames por mis pronombres incorrectos porque yo me ofendo. O sea, lastimosamente no es así. O sea, las cosas están dadas. O sea, no hay que inventar el agua tibia. Ok, ¿qué otras cuestiones literarias el autor pues presenta en la obra y que se están y que en nuestros días se están presentando, ¿verdad? Yo puedo encontrar, ya te digo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspectos y que tienen que ver eh, con la literatura o con los libros. O sea, lo que les voy a decir está centrado en la literatura, ¿verdad? Obviamente el autor presenta muchos aspectos sociopolíticos, ¿verdad? O sea, pero como nuestro podcast es de literatura, es de libro, nos vamos a centrar en ello. ¿Qué pasa cuando un autor, un escritor no se acomoda a este lenguaje, a este neolenguaje? Obviamente sus obras son retiradas y es lo que está pasando hoy. Por ejemplo, Matar a un ruiseñor de Harper Lee es uno de ellos. Aquí tengo, bueno, se mencionan varias obras de Mark Twain. Dice que han sido sujetos al debate por su uso de lenguaje y representaciones consideradas ofensivas por algunos sectores minoritarios. Este es uno. Que se retiren las obras de las librerías. Ajá. La otra viene siendo la cancelación de los autores. O sea, no vamos a leer este autor porque nos ofende cómo escribe o cómo escribió, aunque el autor esté muerto, ¿verdad? El más reciente creo que viene siendo el de J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Dice que ha sido objeto de críticas y boicots debido a sus comentarios sobre la identidad de género en las redes sociales. Entonces, se debe de dejar de leer a un autor solo porque este autor no está de acuerdo con el discurso público o con lo que se dice hoy. O sea, me parece que eso es tener un pensamiento muy reducido. Muy cerrado. ¿verdad? Muy cerrado, correctamente. Lo comentábamos en el otro episodio del podcast hace 2 años con Nando. Pusimos de ejemplo a Luis Ferdinand Céline, ¿verdad? O sea, no voy a leer a Céline porque Céline era un antisemita, ¿verdad? O sea, esas son cuestiones del autor. O sea, si el fulano era aquí o allá, eso no es problema mío. Separar al autor de la obra. Eso es lo que se tiene que hacer, separar a la obra del autor, y esto se ha dicho hasta el hartazgo, pero lastimosamente, la gente hace caso omiso de esto. Pero viene algo grave, más grave. La reescritura de los textos. Yo creo que aquí esta es la gota que derramó el vaso, creo yo. Porque se están cambiando el texto original. Vaya, por ejemplo, el más reciente creo que fue unos libros de Agatha Christie. Creo que se llama Los Tres Negritos. O sea, ya no se va a llamar Los Tres Negritos, ¿verdad? Se va a llamar Los Tres no sé qué, pero decir negrito me ofende, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo vas a cambiar, por el amor de Dios, como dice, un texto para que la gente no se ofenda? O sea, hay que leer los libros conforme al contexto que el autor escribió, ¿verdad? O sea, yo no puedo leer historia sobre Honduras, la conquista española,
sin comprender que fue una época de masacres, de genocidios a indígenas, de quemas de textos mayas y todo eso. Estamos hablando de una época que es del 1500. Entonces, yo no me voy a sentir, o sea, yo no me puedo sentir ofendido por eso. O sea, es tener el pensamiento demasiado reducido. No sé si tenés algún comentario acerca de esto, porque sí, Sí, que considero de que, pues tal como vos decís, es un insulto total, porque ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, creo que la originalidad de las obras se pierden. Como ponías el ejemplo de Agatha Christie, si cambiamos el título, estamos quitando la originalidad a la obra y no puede pasar así. Y también me recuerda mucho a lo que siempre he hablado yo, incluso en Ciclo Femenino, que desde la historia, la prehistoria, lo que sea, se han cambiado, se han editado cosas solo para conveniencia de grandes masas o de entes políticos, lo que sea. Sí. Y entonces ahí estamos perdiendo la esencia del arte. ¿Por qué? Porque simplemente a las grandes masas no les importa que uno se eduque. Porque tal como el lema del partido del socialismo inglés, la ignorancia es la fuerza. Para ellos es la fuerza, la ignorancia del proletariado en este caso. Entonces creo que lo mismo pasa hoy en día. Quieren el pueblo ignorante para ellos poderlos manipular, para ellos poderles lavar el cerebro, que es lo que vivimos en Honduras. La tasa de educación por los suelos. ¿Por qué? Porque la ignorancia es la fuerza, pero para los entes políticos nada más. O sea, al político le interesa tener al pueblo ignorante, ¿verdad? Sumergido, ignorante, para que tal como planteábamos, todo lo que vean en las redes lo crean, para que medios amarillistas, que no vamos a decir nombres porque ya todos sabemos cuál o cuáles son, sigan, para que una persona que sale haciendo payasadas en los medios de comunicación sea un héroe, pero el que hace arte, el que difunde arte, el que hace poesía, aquel músico que camina, incluso se ve en bus a dar sus conciertos, sus presentaciones, esa persona nadie la conoce y nadie la admira, porque esa es la realidad que estamos viviendo. O sea, hoy se conoce más a la gente por las estupideces que hacen que por un buen discurso fomentando la lectura o la cultura o el arte, ¿verdad? O sea, para que vos seas que sea famosa, o sea, que te den un cierto reconocimiento en las redes sociales, o tenés que salir diciendo estupideces, payasadas, o salir desnuda. Correcto. ¿Verdad? Lastimosamente, esa es la era, ¿verdad? La era de la digitalización. Y que, o sea, aquí vamos a algo, o sea, ya lo que voy a decir ya es un pensamiento ya propio mío, o sea, a veces la libertad se convierte en libertinaje. Entonces, o sea, el propio libro te hace pensar, o sea, ¿para qué rumbo vamos? O sea, no tenemos o no hay criterio en lo malo que estamos haciendo. O sea, el libro te presenta, o sea, tú tienes que tener un pensamiento crítico, por ejemplo, con Winston, ¿verdad? En la propia distopía en que Winston vive, pero hoy vivimos en una distopía también. Creo que no es muy alejado de lo que el libro dice. Es un escenario diferente, ¿verdad? Pero, o sea, imagínate que Winston, viviendo en un mundo tan hecho a mierda, ¿verdad? Tiene la capacidad de poder pensar, y nosotros, o esta sociedad que vive pues prácticamente en el libertinaje, porque pasó de la libertad al libertinaje. O sea, la gente no piensa. O sea, es como decía vos, Nando dice, la gente le duele pensar. O sea, yo voy a repetir todo lo que el montón diga. Vaya, me recuerda mucho a los videos virales. O sea, sale un fulano en un TikTok haciendo algo, y ya viene otro y lo replica. Y viene otro y lo replica y lo replica. Es una fiebre, un virus. Es un virus, correctamente, muy bien dicho. Y aquí quiero decir algo de manera no
no generalizada, sino de manera muy personal y no para jactarme ni nada, no utilizo esa red social. Tengo algo muy, muy en contra Mira de la red social. ya que mencionas eso, nosotros eliminamos el TikTok, ¿verdad? Solo nos quedamos en Instagram y en Facebook. Ahí tenemos la cuenta de X, pero casi no la utilizamos. Sí. Los lectores, la gente que le gusta los libros usa más Instagram. Si bien es cierto de que hay contenido bueno, porque no lo niego, tampoco yo soy bien neutral en todos los aspectos, vos lo sabés, es más lo malo. Entonces no me gusta porque, como te digo, siento que TikTok es un virus y psicológicamente la aplicación como tal está diseñada para que sea adictiva. Haces este movimiento y tenés miles de contenido por minuto. Y también la sobrecarga mental para tu cerebro al ver esa cantidad de videos por segundos no es buena. Entonces, sabiendo eso todo es esto, manipulación, digitalización, todo. Mira que me recuerda bastante a un documental que vi hace poco en un canal de Alemania, donde se enfoca bastante el uso de las pantallas en los niños. Yo tengo una niña de 8 años, obviamente, no, yo esto lo tengo que ver. Puse a mi hija, lamentable, ¿verdad? O sea, tenés que ver esto porque mi hija, yo reconozco que es adictiva también, ¿verdad? Entonces, afortunadamente a mi niña le cayó el 20, ¿verdad? O sea, tengo que usar menos esto. Sí. Mencionaban en el documental que el uso excesivo de las pantallas hace que se reduzca, una parte, la parte frontal del cerebro. Hay una cuestión ahí, yo no les voy a hablar con términos científicos o médicos, pero hay una parte del cerebro que se va reduciendo, se va haciendo pequeño, o sea, la masa cerebral. La creatividad se reduce, ¿no? O sea, esta vaina es grave. Sí, es gravísimo. Es grave esto. O sea, esto no es un chiste. O sea, ¿para dónde vamos con esta sociedad tan, no sé cómo, o sea, no sé qué adjetivo ponerle? Degradada. Correctamente. Sí, es lamentable. Te vas a un restaurante y miras a un niño menor de 2 años, porque sabemos de que la edad correcta, que yo no la considero correcta, pero bueno, hay que apegarnos aquí a lo que dicen los expertos, es de 2 años en adelante, ¿verdad? Un tiempo de pantallas, pero he visto en restaurantes niños menores de 2 años con una pantalla. Entonces son bebés recién nacidos incluso, porque tienen meses con dispositivos, en lugar de estar jugando con sus hermanos, con su madre, pasando tiempo de calidad con sus juguetes o cosas recreativas. Entonces, no es como cuando estábamos niños, ¿verdad? Si ahora a muchos les duele, si ahora les duele pensar, imagínate la generación más reciente, ¿qué va a pasar? No van a pensar ni un poco. Ya volviendo al libro, nuestro protagonista se tiene que enfrentar al Estado o al gobierno, porque él considera que lo que está haciendo el gobierno no es bueno, y se va topando pues con ciertos personajes ahí. Pues el personaje, el coprotagonista, creo que se le viene, yo creo que es Julia, que es de quien se enamora a él. Y pues ella también tiene su pensamiento también, o sea, o sea, dentro de todo esta enmarañado, o sea, dentro de toda esta escoria, vamos a poder encontrar gente que tiene un buen criterio, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo siempre pongo de ejemplo a ti, ¿verdad? O sea, tú eres una persona que tiene un buen pensamiento crítico, y que yo te digo cosas a ti y vos me dices, mira, Carlos, yo no estoy de acuerdo con esto, y, o sea, me gusta eso, pues, o sea, no siempre vamos a compartir los mismos criterios. Correcto. Nando ya no sale ni en cámara ni en nada, pero ahí está el hombre, o sea, es un gran lector. El ser disidente es muy bueno también, claro, desde el lado correcto de la crítica. Tampoco vamos a decir estupideces. Lo que te hace crítico, Mildred, o sea, es la lectura. Correcto. O sea, nadie va a alcanzar un nivel de conocimiento
sano Viendo TikToks. viendo TikTok correctamente. ¿Qué te forma el TikTok? Nada. O sea, la respuesta, como decía Está en las letras. correctamente, Ernesto Sábato decía que lo único que podía salvar al hombre es el arte. Correcto. Y se refería a él a los libros. Esta es la tabla de salvación. O sea, no hay que irse por otro lado. Sí. Esto es nuestro fuerte. Correctamente. Y también decía Borges que la lectura es una manera de felicidad. Y no podemos obligar a nadie a ser feliz. A nadie se le obliga a ser feliz. Entonces, regresando al libro, pues el personaje de Julia se junta con Winston y pues lastimosamente pasa lo que tiene que pasar en una distopía tan retorcida, ¿verdad? Porque sí, yo considero que hay distopías que son, o sea, es por encimita, pero esta es una distopía de horror. Exactamente. O sea, y ahí te imaginas vivir en esos tiempos, ¿verdad? O sea, como horrible. Para pegarse un tiro. Sí. O sea, no, o sea, es algo serio, pues. Hay otros personajes que se van juntando, hay giros de trama también, porque sí, no vamos a ser tan específicos, ¿verdad? Pero sí hay giros de trama, obviamente, porque es literatura el libro, ¿verdad? El libro, pues, no tiene un final feliz, ¿verdad? Si lo tuviera, no fuese buena literatura. Yo creo que tienes razón. O sea, no fuera un excelente libro, sí, porque imagínate que todos los libros terminaran en un final feliz, ¿verdad? Definitivamente. A mí me hace aburrido, creo. Correctamente. Entonces, no le vamos a decir a la gente cuál es el final, ¿verdad? Porque obviamente se lo tienen que leer, pero sí hay que considerar el pensamiento. O sea, el mensaje del podcast es que ustedes tengan su propio pensamiento. O sea, no es, e incluso, Mildred, todo lo que hemos dicho acá no es para que lo vayan a repetir ustedes. O sea, es para que ustedes se pongan a pensar. O sea, óiganme, o sea, algo estamos haciendo mal, ¿verdad? No sé si tienes más puntos sobre la obra. Bueno, el libro yo lo leí hasta el año pasado, a finales del año pasado, lastimosamente, me duele. Me duele profundamente. Me duele profundamente, muy en el fondo de mi corazón. Pero yo leía mucho sobre citas de George Orwell porque en lo personal no leo mucha ciencia ficción, pero me ha fascinado la distopía porque sabemos que es como un subgénero, ¿no? de lo que es la ciencia ficción. Uh-huh. Y la frase que a mí me hizo en realidad leer el libro fue una frase que leí un día en una página de Sociedad de Filosofía Aplicada en Instagram, con mi papá. Mi papá también se apega mucho a esto y es algo que me gustaría recalcarlo porque mi papá, si bien es cierto, no se necesita mucho, como vos decís, tener tantos estudios, pero el criterio creo que a veces se forma en base a la experiencia, que son una cosa fundamental en la vida de las personas. Correcto. Y en base a las letras. Y si vos sos disidente de algo y te formas tu criterio, creo que lo tenés todo, como decía Winston, el preguntarnos por qué. Y Winston decía, entiendo por qué, pero no entiendo, decía, entiendo cómo, pero no el por qué. Entonces nosotros tenemos que buscar el por qué, sí. Y bueno, yo leí esta frase y mi papá me dijo, tenés que leer el libro porque necesitamos saber qué es lo que pasa en esta distopía. Y dice así: su horizonte mental, refiriéndose a los proles, ¿no? Lo llenaban en el cuidado del hogar y de los hijos, el duro trabajo físico, las peleas mezquinas entre vecinos, el fútbol, la cerveza, el cine y sobre todo el juego. Era fácil mantenerlos a raya. Wow, o sea... Nos describen, Carlos. Fíjate que eso viene siendo como el hedonismo, ¿verdad? Sí. El hedonismo busca el placer. Correcto. Y para controlar a las masas, solo darle algo con que la gente se pueda sentir bien. Me recuerda mucho esto a lo del juicio de Juan Orlando. Ahí disculpe que mencione esto, ¿verdad? Pero en uno de los audios dicen, ¿verdad? Que
en una conversación que tuvo con un narco, creo que fue. O sea, el expresidente le decía que la manera de tener contento al hondureño es solo denle fútbol y cerveza. Correcto. Y por eso lo menciona. Van a mantener contentos a estos indios. O sea, la manipulación y el desprecio por su propia raza, ¿verdad? Porque Juan Orlando era un indio también, pues, o sea, somos indios, o sea, orgullosamente indios, ¿verdad? O sea, aquí nadie es anglo, ¿verdad? O sea, y estamos orgullosos, ¿verdad? Entonces, no sé qué otro punto tenés. No, y lo digo justamente porque al leerlo dije, nos identificamos, nos describen. Y bueno, no es que esté mal tampoco, ¿verdad? Echarse sus cervezas de vez en cuando, su vinito, para nada. No estamos diciendo eso, simplemente que los proles que constituían en ese entonces, y bueno, ahora en día también los proles constituimos el mayor porcentaje de la población, como bien sabemos. Ahí en el libro lo dividían como partido exterior, partido interior y el proletariado, ¿no? Que bueno, el partido interior pues era la parte como las masas grandes, la gente de poder, de dinero. Uh-huh. El partido exterior pues al que pertenecía Winston y Julia, en ese caso que serían los trabajadores clase media, y los proles, que no es necesario que los describamos, somos la mayor parte de la población, y apegándolo aquí a Honduras pues nos describen. Y entonces a lo que me refiero es de que es lamentable cómo las grandes masas con fútbol, que es un asco aquí, eso hay que decirlo, sí. Es un asco aquí, mantienen a la gente sumergida, les quitan su dinero indirectamente y los mantienen para que sea un distractor, más que entretenimiento, creo que es un distractor para que las personas no se interesen por las cosas que realmente merecen la pena y valen la pena ponerle atención. No sé si recordás que cuando pasaban situaciones políticas unos años atrás, ponían partidos de fútbol el mismo día que se iban a dar esas situaciones para que la gente centrara toda su atención en el fútbol y se alejaran de lo que en realidad merecía la pena. Entonces, bueno, así de esa manera nos mantienen controlados. Me recuerda mucho a un video que vi hace unos meses de un papá y el hijo, que el Boca Juniors de Argentina iba a jugar una final en Brasil. Y se acercaba el reportero a donde el niño, ¿va? Y le decía al niño, o sea, ¿cómo es que llegaste hasta acá? Pues, o sea, no, le dice el niño, o sea, empeñamos todo, le dice. O sea, empeñé mi PlayStation, creo que le dice él. El papá creo que le dice, empeñé la motocicleta o no sé qué fregado, le dice. O sea, el rollo es que empeñaron todo. Se despojaron de sus cosas. O sea, eso es una manera de manipular. Correcto. Y vuelvo al hedonismo. El hedonismo busca el placer. Y una de las formas de controlar a la gente es conforme a que la persona se sienta satisfecha, ¿verdad? Es por eso que también existen los feriados. O sea, aunque no sé si me van a detestar con lo que yo voy a decir, pero los feriados así están bien. O sea... Uh-huh. Estaba viendo también en los medios, creo que fue no voy a mencionar el medio, pero porque no me están pagando, pero estaban publicando unas imágenes donde la gente estaba empeñando sus artículos para poder irse de vacaciones en esta Semana Santa. O sea, sí. Qué grave. Una total estupidez lo que se vive hoy en día. Yo me pregunto si así es como empeñan las cosas para irse de vacaciones, ¿serían capaces de empeñar algo para comprarse un libro? Digo yo, no sé. Por supuesto que no. ¿Verdad? O sea, la gente tiene dinero para comprar una cerveza, para irse de shopping, digo yo no sé cómo se dirá, ¿no? Y un libro de 500, 600 lo ven caro. Correcto. No, ay, no, por favor, ¿cómo dices? Devalúan el arte. O sea, eso que dijiste, eso es cierto, Mildred. O sea, la gente menosprecia el arte. Correcto. Porque el arte siempre va a ser algo bueno. Y los gobiernos
totalitarios y no totalitarios. Cuando digo no totalitarios, no precisamente tienen que ser gobiernos buenos, sino gobiernos manipuladores, porque nos manipulan de diferentes formas, ¿verdad? Nunca van a estar de acuerdo con el arte, porque el arte te hace pensar, ¿verdad? O sea, cuando pensás, cuestionás. Correctamente. Si cuestionás, ya hay un problema para ellos. Correcto. O sea, es por eso que no invierten en arte. Correcto. No invierten, y peor, en literatura, porque la literatura fomenta el pensamiento. Exacto. ¿Verdad? Yo eso es, siempre digo yo, siempre que lean un libro, traten de tener, como decía nuestro maestro Mario Gallardo, un vademecum, o sea, un soporte con qué leerlo. O sea, porque la crítica literaria te ayuda a poder encontrar el camino de la obra. Correcto. O sea, hay obras que, por ejemplo, tal vez no le entendimos, pero la crítica literaria está para eso. Esto es por esto es por lo otro, y esto es por acá, por allá, y ahí se va, ¿verdad? Yo siempre digo, lean crítica literaria, porque es bien importante, ¿verdad? O sea, crítica no solo internacional. Aquí tenemos excelentes críticos. Buenísimos. ¿Verdad? Está Mario Gallardo es uno, Hernán Antonio Bermúdez es otro, José Antonio Funes también es otro, sí. ¿Verdad? Que hace poco reeditó la biografía de Froilán Turcios, ¿verdad? O sea, búsquenlos en las librerías, es muy bueno. Está Helen Umaña también, sí. ¿Verdad? Que por cierto, les anunciamos que Helen Umaña va a estar en nuestro canal. Vamos a hacer una pequeña grabación con Helen Umaña. O sea, eso es un bombazo, ¿verdad? La gran leyenda de la literatura nacional, Helen Umaña. Y hay otros también. Y si es internacional, está el gran polémico Harold Bloom. O sea, hay muchos. Hay muchos, pero traten de leer crítica, ¿verdad? Porque la crítica ayuda a entender a la obra. A la obra, correcto. No sé si tenés algo más. No, de mi parte no. Bueno, creo que ha sido una plática muy rica. Fructífera, muy provechosa. Siento que breve incluso para todo lo que la obra Correcto. Demanda. Sí, ahí, o sea, una cantidad de cosas. Si te fijas bien, no hablamos acerca de la estructura narrativa, sí. ¿Verdad? O sea, cómo va esto, cómo va lo otro, porque la intención, repito, es que ustedes lean el libro. Esta edición, no sé cuántas páginas tiene, Mildred. Esta edición que tengo yo de Lucemar es de 319 páginas. O sea, es un libro que no es difícil para nada. De leer. Y es una exquisitez desde que lo comenzás hasta que lo terminás. Y te deja con un mal sin sabor ahí de boca. Correcto. Y digo malo porque te quedas cuestionando todo. Sí. Todo. Y bueno, hay dos frases que me gustaría como recatar de una persona. En este momento no recuerdo el nombre, por eso no las digo. Pero ella decía que si bien es cierto la ciencia ficción nos ayuda para escapar de la realidad, también nos ayuda a mostrarlas y a pegarnos a ella. Y Winston dice en el libro que los mejores libros son los que nos dicen lo que ya sabemos. Entonces, 1984 es uno de esos libros. Nos dice lo que ya sabemos y es por eso que se convierte en una joya de la literatura distópica. Bueno, les invitamos a que puedan leer la obra de George Orwell. Es un gran escritor británico, ¿verdad? Mencionábamos la otra, Rebelión en la Granja, muy buena también. Sí, buenísima. O sea, es alegórico, usa a los animales para representar, ¿verdad? Muchas figuras políticas, empezando por los cerdos, ¿verdad? O sea, ahí ya te da como que un indicio. Un indicio de qué va a hablar. O sea, los que gobiernan la granja son los cerdos. Hay otro libro
Un Mundo Feliz, si no me equivoco. Ese es de... Sí, de Huxley. Ajá, exactamente. Pero es muy bueno. Qué bueno, considero que se deben de leer como también ahí. Y fíjate que de ese libro creo que podemos hacer un conversatorio también, porque, fíjate. Porque las dos obras, Un Mundo Feliz y 1984, creo por eso que... la comparación ahí. Se parecen mucho. Se parecen mucho. Si no lo ha leído, léalo también, ¿verdad? Entonces, bueno, por mi parte estoy satisfecho. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en X, ¿verdad? Suscríbanse también a Spotify. El canal de YouTube. Y nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Que ahí pues estamos constantemente subiendo contenido, no precisamente del podcast, pero sigue conversatorios. Hace poco estuvimos publicando reportajes también. Reportajes que están en las plataformas de las redes sociales. Y hace poco estuvimos en el Festival Lenca de las Artes, ¿verdad? Y estuvimos colocando en las plataformas algunos conversatorios, ¿verdad? Que pudieron participar los poetas y algunos escritores que son reconocidos, ¿verdad? Entonces, estés en pendiente, Mildred. La verdad que... Si a usted no le duele pensar, entonces nos sigue y ahí va a ver todo lo del ámbito literario. Así es. Aquí en San Pedro Sula más que todo y a nivel nacional, y también contenido de literatura internacional, por supuesto. Para mí siempre un placer, ¿verdad? Conversar. No, este librito era un pendiente para nosotros, creo que sí, ahora teníamos como esa espina. Teníamos esa espina que le queríamos sacar, de mostrar un poco de lo que nosotros nos apegamos o entendimos de esta obra y mostrarlo pues a nuestros escuchas. Así es, sí, es que hay obras, Mildred, que se merecen ser discutidas, ¿verdad? Sí. Y les vuelvo a mencionar, no somos académicos, no somos críticos, somos lectores, ¿verdad? Entonces, todos los comentarios que hemos dicho es desde la perspectiva de un lector, ¿verdad? No somos autoridades. Humildes lectores. Humildes lectores, que creo que por ser lectores, creo que tenemos el derecho de poder dar nuestra opinión, pues. Correcto. ¿Verdad? Entonces, un placer tenerte, Mildred. Espero que siempre volvamos a repetir esta fórmula que es muy bonita, y les recordamos a la gente que nos está viendo a que se den un paseo por Macheto Lounge, ¿verdad? Pásame aquí para que vamos a ver aquí para que con el cafecito, muy lindo el ambiente aquí, la comida me gusta, muy buena. Segunda vez consecutivamente. Correcto. Bueno, eso no me recordaba. La primera vez grabamos el aniversario del proyecto. Del podcast. Ajá, sí. Creo que fue hace 2 años. Sí, siempre nos acogen aquí con este ambiente con tanta calidez, entonces. El servicio es muy bueno, las chicas son súper amables. Y sobre todo la comida, muy, muy buena la comida, ¿verdad? Y obviamente el ambiente acá está delicioso. Posteriormente vamos por nuestro cafecito y nuestra comidita. Sí, así es, creo que allá me están esperando. Allá nos sirvieron. ¿Verdad? Bueno, gente, un placer estar con ustedes y creo que va a ser hasta la próxima. La próxima. Un gusto, y recuerden que no asuman nada y cuestionen todo, ¿verdad, Mildred? Buenísimo. Un gusto tenerte y va a ser hasta la próxima. Siempre, Carlos.